Una de las razones por las cuales Dios permitió que surgiera el movimiento adventista es para llamar a aquellos que han sido salvos por gracia, como también a los que todavía no han sido salvos por gracia, a que vuelvan a la obediencia de la santa ley de Dios. Nos dio el privilegio de que comprendiéramos muy bien la doctrina del santuario, para que allí nosotros miráramos el papel importante que juega la ley de Dios en el gran plan de redención. En ese sentido, este servidor, desde hace varios sábados, en el seminario de la doctrina bíblica del santuario, he estado enfocado en la enseñanza del mueble más sagrado que había en el santuario, valga la redundancia, como es el arca del pacto. Habiendo ya predicado 3 mensajes en otras iglesias en relación con este mueble, su contenido y su significado, es posible que alguien se pregunte: ¿por qué insiste el pastor enamorado en un tema tan conocido por los adventistas? ¿Por qué insiste en un tema que nosotros ya lo sabemos? Hermanos, pues lo insisto en esto por 4 razones que nos da el don profético, y se las pongo aquí en la pantalla. La primera está en azul. Es porque el mundo está por enfrentarse con el legislador para dar cuenta de su ley quebrantada. Así lo dice el Consejo sobre la Salud, página 354. La segunda, y se la puse en rojo, es porque la obediencia a la ley de Dios es el asunto de máxima importancia y no se debe ocultar. La tercera, y se la puse en verde, es porque debemos despertar a los miembros de la iglesia y a los que no profesan la fe para que vean y obedezcan a los requerimientos de la ley del cielo. Y la cuarta, se las puse en negro, es porque hemos de magnificar esta ley y hacerla honorable. Así lo dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 435. Ustedes, mis hermanos, estarán de acuerdo en que, como dice la primera razón, el mundo está por enfrentarse con el gran legislador para dar cuenta de su ley quebrantada. Y digo que está por enfrentarse porque si tomamos en cuenta los 177 años que ya lleva el juicio investigador, el juicio final en su primera etapa, desde el año 1844, cuando comenzó basado en la ley de Dios. Si tomamos en cuenta esto, hermanos, es cuestión de tiempo para que dé inicio el juicio de los vivos y el mundo completo, el mundo entero, enfrentará al divino legislador. Por otra parte, ustedes también estarán de acuerdo que debido a esto, la obediencia a la santa ley de Dios es de máxima importancia y que, como dice la segunda razón, no se debe ocultar. Y mucho más cuando hay medios de comunicación masiva a los cuales Dios nos ha permitido tener alcance, como son la radio, la televisión y el internet. No podemos, con medios de comunicación como estos, ocultar esta gran verdad de que la obediencia a la ley de Dios es un asunto de más importancia que cualquier otro. También ustedes estarán de acuerdo de que este es un tiempo en el cual se tiene que concientizar a los miembros de la iglesia
a que obedezcan fielmente los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cómo se ha de hacer esto? Predicando de ello desde los púlpitos. ¿Por qué se debe concientizar a los miembros de la iglesia a que obedezcan fielmente los mandamientos de la ley de Dios? Porque hay todo un plan detrás de la pandemia de anular completamente esa ley, imponiendo un día falso de reposo, haciendo así que el mundo caiga en una apostasía generalizada. Por eso, porque seremos probados, porque nos miraremos confrontados entre si obedecemos la ley de Dios o la ley del papado. Es que es importante concientizar a los creyentes, concientizar a los miembros de iglesia de la importancia que tiene que seamos fielmente, hermanos, guardadores de los santos mandamientos de la ley de Dios. Este es un tiempo, como decía la cuarta razón, de engrandecer la ley de Dios. Este es un tiempo, hermanos, de exaltar la ley de Dios. Este es un tiempo de enfatizar el respeto a ella. Este es un tiempo de hacer que la ley de Dios sea honrada. Hermanos y hermanas, nosotros mirábamos allí en la cuarta razón que este es el tiempo, dice, de magnificar la ley, de hacerla honorable. Es decir, todo lo que acabo de mencionar, ensalzarla, respetarla, honrarla. En vista de todo esto, es que vamos hoy a extraer lecciones del Arca del Pacto en su parte número 4. Pues Dios, hermanos, ha dejado registrado en las Escrituras diferentes episodios que, si nosotros les ponemos atención, encontramos que el contenido del Arca del Pacto, la santa ley de Dios, oh mis hermanos, tiene allí en ella principios que se deben aplicar. Y cada historia, cada episodio relacionado con el Arca del Pacto, Dios lo ha dejado en las Escrituras para que nosotros reflexionemos, respetemos y apliquemos en nuestra vida esos principios de la santa ley que están en el arca. Vamos a mirar este día por lo menos 2 episodios que se encuentran en el libro de 1 de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6. Vamos al capítulo 5 primero, versículo 1 al 5. Primero de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice la Escritura: cuando los filisteos capturaron el arca, repito, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Permítanme decir algo, hermanos, con respecto a los filisteos.
El término filisteo significa emigrante y fue aplicado a una coalición de 5 pueblos que emigraron de la isla griega de Creta hacia las tierras de Palestina. Los pueblos eran Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Fueron conocidos estas gentes como los pueblos del mar, porque se ubicaron a las orillas del mar Mediterráneo y venían también de por allá del mar Egeo. Interesante que cuando uno empieza a ver de dónde surgieron, encuentra que son descendientes de Noé por parte de su hijo Cam, de manera que vienen a ser primos de los cananeos. Oh, hermanos, llegaron a convertirse en una amenaza terrible para los israelitas, el pueblo de Dios, al punto de que los dominaron por más de 40 años. ¿Quién no se recuerda de Goliat cuando David lo enfrentó? ¿Quién no se recuerda de Sansón cuando perdió la vista? Esta gente, los filisteos, hermanos, en medio de toda aquella opresión que ejercieron sobre Israel, un día en la batalla de Afec, no solo derrotaron a los israelitas, sino que también les capturaron el arca, símbolo de la presencia de Dios. Y el regocijo por la captura del arca fue tal que ellos pensaron que habían capturado a Dios mismo, el Dios de los hebreos. Pero como acabamos de leer, el regocijo no les duró mucho, porque muy pronto ellos se dieron cuenta que el Dios de Israel era superior al Dios de ellos. Pues nosotros hemos visto cómo en el templo principal del dios pez llamado Dagón, allí en Asdod, nosotros hemos visto cómo ese dios colapsó delante del verdadero Dios. Los filisteos dijeron, al ponerlo junto a Dagón, estamos honrando a nuestro Dios, porque gracias a él hemos conquistado al Dios de los hebreos. Sin embargo, nosotros vemos la sorpresa que se llevaron al siguiente día en la mañana, después que habían colocado allí el arca del pacto. ¿Cómo estaba Dagón, hermanos? Estaba, dice, postrado en tierra delante del arca. ¿Qué mensaje podía estar dando allí al estar postrado en tierra delante del arca? El mensaje era que estaba en una actitud de súplica al Dios verdadero. Y se asustaron y lo agarran y lo ponen en su lugar otra vez. Pero al siguiente día, ¿cómo lo encuentran? Lo encuentran otra vez postrado, solamente que ahora con la cabeza y las manos, ¿qué cosa? Cortadas. Es decir, los emblemas de la razón, la cabeza y la actividad, las manos, no le servían de nada. Mis hermanos, qué impotente estaba Dagón. Qué indigno era, por lo tanto, de que se le orara, de que se depositara confianza alguna en él. Se había perdido la cabeza y las manos. No tenía pensamiento, no tenía actividad. Estaba, hermanos, completamente destituido de sabiduría. Estaba prácticamente incapacitado, tanto para aconsejar a los filisteos como para actuar en su favor. Pero qué necedad, ¿verdad? Qué necedad la del idólatra, que agarra la estatua de Dagón y la vuelven a poner de nuevo en su lugar. ¿Cómo podían ellos seguir confiando en un Dios que necesitaba que lo ayudaran? ¿Cómo podían ellos seguir confiando en un Dios que no tenía ningún poder? ¿Cómo le podían atribuir la victoria a Dagón si no servía para nada?
Ni siquiera podía Dagón sostenerse por sí solo en pie. Pero ellos, hermanos, estaban tan resueltos a que Dagón continuara siendo su Dios, que lo volvieron a colocar en su lugar, demostrando con eso lo ignorantes que eran. Pues así describe Dios al idólatra, como alguien ignorante, que no tiene conocimiento. Vean ustedes lo que dice aquí en la palabra de Dios en Isaías capítulo 45, versículo 20. Isaías 45, versículo 20. Dice Dios: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Noten, no tienen conocimiento. Es decir, son ignorantes, son insensatos, son necios los que levantan un ídolo, dice, y aquellos que le ruegan, que le piden. Oh, hermanos y hermanas, nosotros miramos aquí que por la gracia de Dios, nosotros, bueno, yo no sé cuántos de ustedes eran católicos, ¿verdad? Como yo. Pero en lo que yo andaba antes, en mi idolatría en la que andaba, yo digo, gloria a Dios que me sacó el Señor de allí. Porque, hermanos y hermanas, justamente lo que dice el Señor aquí, era un ignorante, no tenía conocimiento, y le oraba a San Juan, a San Antonio, a San Judas, al Cristo de esto y al Cristo de allá, a la Virgen, a todo eso. Oh, hermanos, ¿por qué Dios dice no tienen conocimiento los que hacen eso? Son ignorantes. ¿Por qué? Porque están poniendo la confianza en ídolos que no tienen ningún poder, que no pueden ni siquiera salvarse ellos mismos. Miren ustedes la descripción que Dios hace de los dioses de Babilonia, por ejemplo, cuando llegó el rey Sennacherib a conquistarlos. Miren lo que dice la palabra aquí, siempre en Isaías, el capítulo 46, versículo 1 y 2. 46, versículo 1 y 2. Dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Ustedes pueden notar aquí, hermanos, cómo los ídolos de Babilonia no pudieron salvarse a sí mismos, sino que tuvieron que ponerlos sobre bestias de carga para poder sacarlos de donde estaban, y por lo tanto tampoco tuvieron el poder para salvar a las personas que les rendían culto. Por eso Dios va a hacer un reto a los idólatras. Y vean qué reto, aquí mismo. Veamos ahora el versículo número 5 hasta el 9 de aquí de 46. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan
y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Qué tremendo reto. Aquí nosotros miramos, hermanos, la vívida descripción que da Dios en el versículo 7 de lo que ocurre hoy en las celebraciones católicas, al cargar sobre los hombros de las personas las imágenes que adoran. Creo que tal vez ustedes ya han mirado un video donde van cargando a ese Cristo y de repente se les ha caído y se ha quebrado. Oh, hermanos y hermanas, el Señor le hace un llamado a todos los que andan en esas prácticas idólatras. El llamado está aquí en el verso 8. Vuelvan en sí, les dice. Vuelvan en sí, transgresores de mi ley. Porque esto es lo que significa el término prevaricadores, un transgresor de la ley. Vuelvan en sí. Como el hijo pródigo, necesitan volver en sí. Porque por la falta de conocimiento, por la ignorancia, están prácticamente degradándose al andar en esa idolatría. Adorar ídolos es adorar al mismo demonio. Cargar un ídolo es cargar al mismo demonio. Hacerle rezos a un ídolo es rezarle al mismo demonio. Dios lo está diciendo acá. Pero volviendo al dios Dagón, no funcionó el que lo fijaran nuevamente cuando cayó por primera vez. ¿Por qué no funcionó? Porque los ángeles que custodiaban el arca se encargaron de volverlo a tirar al suelo. Así lo dice el don profético, se los pongo aquí. La sierva del Señor Elena White dice: los filisteos llevaron el arca en procesión triunfal a Asdod, una de las 5 ciudades principales, y la pusieron en la casa de su dios Dagón. Se imaginaban que el poder que hasta entonces había acompañado el arca sería suyo, y que unido al poder de Dagón los haría invencibles. Pero al entrar en el templo al día siguiente, presenciaron una escena que los llenó de consternación. Dagón había caído de bruces al suelo ante el arca de Jehová. Reverentemente los sacerdotes recogieron el ídolo y lo colocaron en su sitio. Pero a la mañana siguiente lo encontraron misteriosamente mutilado, otra vez derribado en el suelo ante el arca. La parte superior de este ídolo era semejante a la de un hombre y la parte inferior se asemejaba a la de un pez. Ahora toda la parte que se parecía a la forma humana había sido cortada y quedaba solamente el cuerpo del pez. Los sacerdotes y el pueblo estaban horrorizados. Consideraban este acontecimiento misterioso como un mal augurio que presagiaba la destrucción de ellos y de sus ídolos ante el Dios de los hebreos. Así lo dice Patriarcas y Profetas, página 574. Pero en Historia de la Redención, página 192, dice que los ángeles de Dios, que siempre acompañaban el arca, arrojaron en tierra ese ídolo inerte y después lo mutilaron para poner de manifiesto que Dios, el Dios viviente, está por encima de todos los dioses y que en su presencia toda deidad pagana no es nada. ¿Qué le parece? El mensaje que estaba dando Dios desde el arca del pacto era: los ídolos no son nada. Los ídolos no tienen ningún valor. Y esto de que no son nada está bien respaldado en 2 versículos que les quiero compartir. Vamos al a Isaías 44, versículo 9, primeramente. Isaías 44, versículo 9.
Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Qué les parece? Ahora miren el Salmo 115, versículo 4 y al 8. Salmo 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Yo creo, hermanos, que el mensaje está bien claro. Con lo leído hasta aquí, podemos decir con toda propiedad que en horas de necesidad es mejor consultar al Dios de los cielos. Que en horas de necesidad desesperada es mejor buscar al Dios que es capaz de oír y de obrar a nuestro favor. Es mejor orar a Dios Todopoderoso y no a un santo. Es mejor orar a Dios que tiene, hermanos, esa capacidad de entenderme, que puede escuchar el clamor de mi corazón y que puede darme lo que necesita. Es mejor, hermanos, orar a ese Dios invisible, pero que por su Espíritu está presente con nosotros. Es mejor orar a Él y no a los ídolos, que lo único que dejan es un vacío interior. Los adoradores de Adón debieron haber aprendido la lección que Dios les estaba dando de en medio del arca. Ellos debían entender el mensaje que Dios les estaba dando. Y el mensaje era que allí en el arca había una ley que prohibía la idolatría. Ellos debieron haber comprendido el mensaje que el verdadero Dios les estaba dando, y es que ellos no debían tener dioses ajenos delante del verdadero Dios. Oh, hermanos, explicando los dos mandamientos que estaban en la ley de Dios ahí en el arca, explicando esos dos primeros mandamientos que prohíben la idolatría y el tener otros dioses, la sierva del Señor nos dice lo siguiente: en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ella dice, en este primer mandamiento, Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? Se prohíbe al hombre, dice, dar cualquier otro objeto el primer lugar, dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Aquí el asunto ya se está poniendo más serio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros, ¿qué cosa? Un Dios. A ver, hermano, hermana, ¿qué cosa te atrae tanto? ¿Qué te impide servir a tu Dios? ¿Qué cosa te atrae tanto que te roba el tiempo? ¿Qué cosa te atrae tanto que le dedicas tantas horas y no dedicas
ni siquiera 5 minutos para leer de la Escritura, mucho menos a orar. Si hay algo, hermano, hermana, que te está trayendo tanto, al punto que tú no tienes tiempo para servir a tu Dios, quiero decirte entonces que tú tienes un Dios y no eres nada diferente a los filisteos. Y por lo tanto debes entender el mensaje que Dios te está dando hoy. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía en cuanto al segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. En este segundo mandamiento dice, prohíbe Dios adorar. Este segundo mandamiento prohíbe adorar, mejor dicho, al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. No, dice la gente, yo no adoro a María, yo adoro a Dios a través de María. Es más, dicen algunos, yo no adoro al santo tal, yo adoro a Dios, pero llego a Él a través del santo tal. Pues hermanos y hermanas, en el segundo mandamiento está prohibido hacer eso. Está prohibido adorar a Dios o ir a Él mediante imágenes o figuras. Dicen, muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarcas y Profetas 277 a la 278. Cuán serio, hermanos, y delicado es que el ser humano ande cargando imágenes en sus hombros, los ande venerando, les ande rindiendo culto. Eso es un pecado. Dios lo prohíbe en su santa ley. Pero como los habitantes de Asdod eligieron seguir aferrados a su dios Dagón y no se quisieron rendir ante el Dios verdadero, ante la evidencia que les estaba dando de que su Dios no era nada, entonces, hermanos, Dios tiene ahora que hablarle de otra manera, porque así es Dios. Cuando te habla de un modo y no haces caso, entonces te habla de otro modo. Ya tuvieron que haber entendido, pero ustedes lo agarran y lo vuelven a poner. Entonces les voy a hablar de otro modo. Y miren de qué modo les hablo. Vamos otra vez a 1 Samuel capítulo 5 versículos 6 al 8. 1 de Samuel capítulo 5 versículos 6 al 8. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Lo llenó de tumores. ¿Saben que esa palabra, muchos intérpretes en sus estudios lingüísticos que han hecho, han llegado a la conclusión que eran unas hemorroides hemorrágicas que le dio a los habitantes
de aquella ciudad, que se les hinchaba y les producía un gran dolor. Oh, hermanos y hermanas, no hubiera sido necesario sufrir dichos tumores si hubieran escuchado a Dios cuando les derribó la estatua de Dagón y simplemente la volvieron a levantar. Pero lamentablemente así somos los seres humanos. Nos resistimos a los llamados de Dios. Cerramos nuestros oídos a Dios y entonces preferimos escucharle de otra manera. Solamente que a veces esa otra manera es muy dolorosa al punto que hasta nos destruye. Pues aquí dice que fueron destruidos. Y uno se pregunta, ¿escarmentaron los filisteos con esto? ¿Entendieron ahora el mensaje? No, no lo entendieron. Más bien decidieron no querer tener nada que ver con esa arca. Y dijeron, ¿qué hacemos con esta arca? Y dijeron sus dirigentes, pues pásenla a la otra ciudad vecina, a la ciudad de Gat. Y así los habitantes de Asdod sacaron la ley de Dios de su vida, sacaron el arca del pacto de su vida, sacaron a Dios de su vida. Oh, hermanos y hermanas, en vez de someterse al Dios de Israel y poner su vida en armonía con la santa ley de Dios, ellos mejor decidieron deshacerse de ella. Y aquí sería bueno preguntarnos, hermano, hermana, ¿cuál es tu actitud para con el arca del pacto y lo que hay en ella, la santa ley de Dios? ¿Has decidido tú regir tu vida por esa norma de justicia? ¿O la has sacado de tu vida al punto que estás transgrediendo no uno, sino 2, 3, 4 mandamientos? ¿Cuál es tu actitud? Hermanos y hermanas, por lo que nosotros seguimos viendo en los versículos que continúan, ellos siguieron experimentando en todo el país ese castigo del Señor, porque ellos seguían manifestando esa actitud de no querer tener nada que ver con esa ley, ni mucho menos con el Dios de esa ley. Pues vean ustedes los versículos 8 al 12, ahora lo que va a suceder, de aquí mismo de 1 Samuel 5. Convocaron pues, dice, a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores también. Entonces dice, enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Noten, ya los clamores de la ciudad no eran hacia Dagón, sino que eran hacia el cielo. Mis hermanos, no cabe duda que esta epidemia de tumores vino a revelar lo egoísta que eran los filisteos. Porque al decir, no, pásensela a aquellos, mostraban que preferían que subieran otros y no ellos.
Y al decir los de Gad, no, mándenla para Ecrón, mostraban su egoísmo al preferir que sufrieran los de Ecrón. Y al decir los de Ecrón, devuélvanla de donde vino, de donde la trajeron. Hermanos, todo esto lo único que muestra es el egoísmo que tenían o que revelaban al sufrir el castigo cuando el arca iba de ciudad en ciudad. En la medida en que el arca la pasaban a otra ciudad, la calamidad se hacía más grande. Simplemente, hermanos, porque el orgullo no los dejaba reconocer que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Simplemente, hermanos, porque el orgullo no los dejaba aceptar de que su Dios Dagón no era nada, y que más bien lo que estaban experimentando era un medio de salvación que Dios les estaba poniendo para que se arrepintieran de su pecado de la idolatría. Pero como dice la mensajera del Señor, lo que iba cayendo de ciudad en ciudad eran los juicios de Dios. Se los pongo aquí. Dice: los impíos podrán triunfar por algún tiempo, pero llegará el momento cuando ellos también habrán de sufrir la sentencia de un Dios santo que odia el pecado. Donde quiera que se abrigue la iniquidad, allí caerán rápidos y certeros los juicios divinos. Durante 7 meses el arca permaneció en la tierra de los filisteos, y en todo este tiempo los israelitas no hicieron esfuerzo alguno por recobrarla. Pero los filisteos tenían ahora tanta ansia de deshacerse de ella como antes la habían tenido por obtenerla. En vez de ser una fuente de fortaleza para ellos, era una carga pesada y una gran maldición. Sin embargo, no sabían qué hacer, pues a donde quiera que la llevaran, seguían inmediatamente los juicios de Dios. Patriarcas y Profetas 574 a la 575. Los juicios de Dios. Y es que, hermanos, nadie que pisotee la ley de Dios puede escapar a sus juicios. Nadie que pisotee la ley de Dios va a quedar impune de esa violación. Por eso, con cuánta seriedad debemos nosotros analizar lo que Santiago nos dice en su epístola. Vamos para allá, Santiago 2, verso 12. Santiago 2, verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué cosa, hermanos? Por la ley de la libertad. Y Santiago, aquí está hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Noten, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Qué solemne este pensamiento de que seremos juzgados por la ley. Y cómo, por lo tanto, hermanos, las palabras y las acciones debemos sujetarlas a la ley de Dios. Oh, mis hermanos, cuán responsables debemos ser con lo que hablamos y con lo que hacemos, pues de todo lo que digamos o hagamos vamos a rendir cuenta ante la ley de Dios. Interesante que Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué le llama la ley de la libertad? Oh, hermanos, porque en la medida en que se obedece, uno se mantiene libre. Mientras que en la medida en que uno la desobedezca, uno se convierte en esclavo. Pongamos un ejemplo. En la medida en que las leyes de los Estados Unidos uno las respete, anda libre por las calles. Apenas viola una y le cae la policía, ¿y dónde termina uno? En la cárcel. ¿Y qué pasó con la libertad? Se acabó. Porque violaste una ley
que de respetarla te hacía libre. Santiago dice, la ley de Dios es la ley de la libertad. En la medida en que lo obedezcan son libres. En otras palabras, mis hermanos, como dice en una de las salas de unos tribunales, me encontré un punto importante ahí. En una de las salas de los tribunales, en las paredes decía, obediencia a la ley es libertad. Y esto es respaldado por la Escritura. Pues vean el Salmo aquí, 119, verso 45, lo que dice. Salmo 119, verso 45. Dice la palabra de Dios. Y andaré en libertad, porque busqué, ¿qué cosa? Tus mandamientos. No hay otra forma de andar libre que guardando los mandamientos de Dios. El salmista nos lo ha dicho aquí. No hay esclavitud en la obediencia a los mandamientos. Y esto es, hermanos, lo que los filisteos lamentablemente no quisieron entender. Y por eso fueron castigados durante 7 meses. Y cuando llegaron los 7 meses, tomaron la decisión final en relación con la ley de Dios. Pues vamos al capítulo 6 de 1 Samuel y leamos versículos 1 al 6, lo que dice. 1 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice, estuvo el arca en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. ¿Qué les parece, hermanos? Nosotros miramos acá que aparte de los tumores, una peste de ratones había invadido el territorio de los filisteos, constituyéndose, dice esto, en una sola plaga. Y por lo tanto, en su creencia pagana, ellos dispusieron, hermanos y hermanas, expiar su pecado por medio de esta ofrenda con imágenes de figuras de oro, de lo que habían recibido como castigo. Pero si ustedes notan, junto con esto no se ve por ningún lado que hayan hecho la decisión de renunciar a la idolatría. Solo quieren zafarse del castigo, solo quieren escapar del castigo, pero no quieren hacer la decisión de ponerse a tono con la santa ley de Dios. Hermanos y hermanas, el don profético nos invita a que hagamos una reflexión de esto. Miren ustedes, estos sabios, dice, reconocieron que un poder misterioso acompañaba al arca, un poder al que no sabían hacer frente. Sin embargo, no aconsejaron al pueblo que se apartara de su idolatría para servir al Señor. Seguían odiando al Dios de Israel, aunque se veían obligados a someterse a su autoridad por los castigos abrumadores.
Así también, dice la sierva del Señor, pueden los pecadores verse convencidos por los juicios de Dios de que es vano contender contra Él. Pueden verse obligados a someterse a su poder, mientras que en su corazón se rebelan contra su dominio. Una sumisión tal no puede salvar al pecador. El corazón debe ser entregado a Dios, debe ser subyugado por la gracia divina antes de que el arrepentimiento del hombre pueda ser aceptado. Patriarcas y Profetas 575. Mucha gente hoy quiere verse libre del virus. Mucha gente hoy quiere verse libre de la enfermedad que anda dando, pero no hacen la decisión de rendir su vida a Jesucristo. Solo quieren verse libre del virus, pero seguir en sus delitos y pecados. Así no es la cosa. Eso no es otra cosa que ser igual que los filisteos. Hermanos y hermanas, el corazón rebelde de los filisteos, nosotros vemos aquí que era como el corazón del faraón, que no quería dejar ir libre al pueblo de Israel. Y le dicen los sacerdotes a los filisteos: no sean tan duros como el faraón de Egipto, porque ya saben todo lo que pasó allá. Así que es mejor que dejen ir esta arca para que no les vengan calamidades mayores. Es que, hermanos y hermanas, regresar el arca representaba una humillación para los filisteos. Regresar el arca representaba que efectivamente el Dios de Israel es el único Dios verdadero y que es sobre todos los dioses. Así que cuando escuchan de que la tienen que regresar y pagarle todavía con figuras de oro, ellos como que eso dicen: no, eso no, esa es una humillación. Entonces les dicen: no se pongan duros como faraón, porque ya saben lo que puede venir. De manera, hermanos, que hacen un plan y parece que allí hubo consenso. Vamos al capítulo 6, siempre versículos 7 al 18. Vean ustedes el plan. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1
por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Impresionante. 2 vacas a las que nunca se les había puesto yugo fueron capaces de seguir a un guía invisible como lo es Jehová de los ejércitos. 2 vacas a quien nunca se les había puesto yugo fueron capaces de dejarse guiar por Dios y no el hombre a quien Él ha bendecido dándole facultades e intelecto. ¿Por qué no podrían los filisteos ir en contra de su orgullo y someterse a la conducción de aquel que podía reprimir la plaga, como también los ratones? ¿Por qué? ¿Por qué no se sometían? Mis hermanos, porque estaba demostrado allí que a veces la fidelidad de los animales supera a la fidelidad de los humanos. Hermanos y hermanas, en muchos respectos, los animales son mejores que los hombres, haciéndonos recordar las palabras del profeta Isaías cuando dijo en el capítulo 1 lo siguiente. Vamos para allá. Isaías capítulo 1 verso 3, vean ustedes lo que dice acá. Dice: el buey, ¿qué cosa? Conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. En cambio Israel, ¿qué dice? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué les parece? Hermanos y hermanas, si nosotros conociéramos a nuestro hacedor como el animal lo hace, nos iría mejor en la vida. Necesitamos ir a la escuela del buey. Necesitamos ir a la escuela del asno para aprender de ellos. Interesante que el animal, a la primer llamada de su amo, ¿qué hace el animal? Va hacia él. En cambio nosotros, ¿cuántas veces nos tiene que llamar Dios, hermanos? ¿Cuántas veces? Oh, hermanos y hermanas, hay algunos que pasan hasta 1 año escuchando que se tienen que bautizar, que tienen que entregar su vida, y no responden a ese llamado. Hay gente, hermanos y hermanas, que Dios la llama todos los sábados a través de sermones a que procedan al arrepentimiento y endurecen su corazón. En cambio el amo llama al buey, el amo llama al perro, el amo llama a cualquier animal, y ahí va el animal. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos ser más dóciles. Nosotros necesitamos ser más sumisos, ser más receptivos al llamado del Señor y no endurecer nuestro corazón. Interesante, dice el profeta, que el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo, dice, no entiende, es terco, es rebelde. Oh, hermanos y hermanas, ojalá que todos los que estamos oyendo en esta mañana dejemos la rebelión, dejemos la terquedad y caigamos humillados a los pies de nuestro Dios. No sigamos en esa condición de rebeldes, hermanos. El arca del pacto, hermanos, nos enseña que para detener una plaga o una epidemia en un país,
los hombres deben volverse a Dios guardando sus santos mandamientos. Hermanos y hermanas, esos mandamientos contemplan guardar el santo sábado. Para los que puedan creer de que ya los están guardando, pero lo están pisoteando el sábado, Santiago dice: fallas en uno y fallas en todo. Como que nosotros también pensemos que por guardar el sábado la guardamos toda, y tal vez seguimos ahí de chismosos, seguimos de adúlteros, seguimos ahí, hermanos, robando, seguimos adulterando. Hermanos y hermanas, el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Necesitamos, hermanos y hermanas, si queremos detener la plaga, si queremos detener la epidemia, necesitamos decirle al mundo, empezando por nosotros, que debemos volvernos a Dios y guardar sus santos mandamientos. Oh, hermanos y hermanas, pero lamentablemente, ¿cómo está el mundo ahora? El mundo está como los filisteos de aquella época. En vez de volverse a Dios y guardar sus mandamientos, están promoviendo una agenda donde quieren imponer el domingo como día de guardar por ley. En vez de guardar el mandamiento del sábado, que ha sido dedicado siempre a Jehová desde el Génesis, están buscando legislar que el domingo sea el día de guardar, cuando ha sido un día dedicado al Dios Sol. Ese día es un día pagano. Ese día no es el día que el Señor creó para adorarle. Hermanos y hermanas, las naciones no quieren entender, pero Dios ha levantado un pueblo pequeño en número, valiente, que levante el estandarte de la verdad presente y que le dice al mundo: somos salvados por gracia, pero para ser obedientes a nuestro Dios. Mis hermanos, no quiero dejar de destacar la sumisión de estas vacas. No quiero dejar de destacar cómo estas vacas fueron tan sumisas a su hacedor, que caminaron, dice, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda, y se detuvieron donde su hacedor les dijo que se detuvieran. Allí, hermanos, donde su guía divino se los indicó, en la gran piedra del campo de Josué, allí, hermanos, se detuvieron para ser sacrificadas en holocausto a su hacedor. Oh, hermanos y hermanas, si entendiéramos esto, no le tendríamos miedo a morir por Cristo. Si entendiéramos esto y nos dejáramos guiar por nuestro hacedor, iríamos donde Él nos lleve y sufriríamos lo que toque que sufrir, y como estas vacas seríamos sacrificados, pero en olor grato a Jehová nuestro Dios. Mis hermanos, si estas vacas hubieran sido colocados sus yugos en otras circunstancias, ellas no hubieran ido por el camino derecho. El instinto de ellas les hubiera llevado a buscar sus crías, o las hubiera llevado a buscar pastos, campos para pastar. Pero contrario a sus instintos, contrario a esa naturaleza, ellas fueron caminando derecho, hermanos. ¿Por qué? Porque ellas iban siendo guiadas por su hacedor. Porque ellas, mis hermanos, estaban allí mostrando que un milagro estaba ocurriendo. Los filisteos, al mirar cómo esas vacas agarraron camino, iban bramando, dice, pero no se regresaban a sus crías, ni tampoco se desviaban a comer a los pastos, simplemente iban allí. Los filisteos, hermanos, estaban recibiendo un gran mensaje, otro mensaje del gran poder de Dios, porque lo que esas vacas iban haciendo solo lo podían hacer porque Dios estaba obrando un milagro. Oh, hermanos y hermanas, pero los filisteos, aún así, prefirieron a su dios Dagón. Regresaron
Los que iban detrás vigilando a ver qué es lo que iba a pasar, regresaron, y cuando regresaron, la peste había cesado, la enfermedad había sido quitada, pero siguieron en su idolatría. El don profético, comentando esto, dice: al ser soltadas las vacas, se alejaron de sus crías y mugiendo tomaron el camino directo a Bet-Semes. Sin dirección humana alguna, los pacientes animales siguieron adelante. La presencia divina acompañaba el arca, y ésta llegó con toda seguridad al sitio indicado. Era entonces el tiempo de la cosecha del trigo, y los hombres de Bet-Semes estaban segando en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se regocijaron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los señores de los filisteos, que habían seguido el arca hasta el término de Bet-Semes y habían presenciado el recibimiento que le habían hecho, regresaron ahora a Ecrón. La plaga había cesado y estaban convencidos de que sus calamidades habían sido un juicio del Dios de Israel. Ellos dijeron: si estas vacas regresan, lo que ha pasado aquí ha sido por accidente. Pero si no regresan y van directo a Bet-Semes, entonces lo que ha pasado aquí ha sido porque Dios lo ha permitido. Las providencias de Dios, las cosas que suceden, Dios las permite para que sean un medio de salvación para la gente pecadora y rebelde. La pandemia o plandemia, como le llamen, lo que estamos enfrentando, hermanos y hermanas, si Dios lo ha permitido, es porque Él quiere que a través de esta adversidad, a través de este plan malévolo, sus hijos e hijas se humillen y se consagren más a Dios. Dios ya ha permitido esto. Es para que el que anda allí en el mundo, para que el que anda allí en las drogas, para que el que ande allí en el alcohol, para que el que anda allí con las mujeres, para que el que ande allí el pecando, para el que ande, hermanos, violentando los mandamientos de Dios, Dios ha permitido esto para que esa persona reconozca que no puede seguir viviendo así, que tiene que ponerse a cuentas, porque por esa ley que anda pisoteando será juzgado más tarde. Hermanos y hermanas, los filisteos no entendieron esto y no renunciaron al culto de Dagón. Pero yo quiero ir cerrando este mensaje extrayendo todavía otra lección más del arca del pacto. Y vamos a dejar a los filisteos en este momento y miremos lo que le ocurre al pueblo de Dios en esa ciudad levítica de Bet-Semes. Vean los versículos 19 al 21 de 1 de Samuel 6, perdón. 1 Samuel 6, versículos 19 al 21. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Hermanos y hermanas, ¿en qué consistió el pecado de los habitantes de Bet-Semes? En mirar el arca. Pero no mirar el arca como la traían los filisteos, o como la traían las vacas, mejor dicho, cubierta, sino en quitar la cubierta y ver qué es lo que hay allá adentro. Eso, hermanos, les acarrió esa tremenda mortandad.
¿Saben por qué? Porque codiciaron el conocimiento prohibido. Porque al igual que su padre Adán y su madre Eva, codiciando el conocimiento prohibido, atrayeron la desgracia y la ruina para la humanidad. Ellos también estaban haciendo lo mismo, trayendo la ruina para su pueblo. Hermanos y hermanas, había una instrucción y ellos la conocían. Y es la que se encuentra en el libro de Números, capítulo 4, verso 20. Libro de Números, capítulo 4, verso 20. Tal vez para que tengamos el cuadro completo, vamos a leer desde el versículo 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Los coatitas tenían el privilegio de cargar en sus hombros las cosas santas, pero no de mirarlas, porque si las miraban, morían. Instrucción del Señor. Oh, hermanos, los levitas de Bet-Semes sabían de esta instrucción, pues eran levitas, conocían de esta ordenanza. Interesante que el arca venía cubierta, ni los filisteos paganos tuvieron la osadía de querer destaparla para ver lo que había dentro. Pero ellos, conociendo la instrucción, se atrevieron a mirarla. ¿Cómo es posible que a veces los paganos sean como un poco más temerosos en su ignorancia de las cosas que practican, y los que tenemos la luz seamos tan osados? Vayan ustedes a un templo católico, vayan ustedes a un templo musulmán y miren el silencio, miren la reverencia. Ahí ni los niños lloran. Pero vayan a un templo adventista y la gente entra, sale, que va al baño, que regresa, que están platicando, que agarran el teléfono, oh, hermanos y hermanas, ¿cómo es posible que la gente en su ignorancia pagana sea más reverente que este pueblo remanente? ¿Cómo es posible? Pero así ha sido, miren, tristemente, desde el Israel de antaño. Los levitas, vamos a ver por qué esta arca es tan poderosa. La destaparon. Oh, hermanos, el espíritu de profecía dice lo que ellos hicieron de la siguiente manera. Los hombres de Bet-Semes, dice, difundieron rápidamente la noticia de que el arca estaba en su posesión, y la gente de la tierra circundante acudió a dar la bienvenida al arca. Esta había sido colocada sobre la piedra que primero sirvió de altar, y ante ella se ofrecieron al Señor otros sacrificios adicionales. Si los adoradores se hubieran arrepentido de sus pecados, la bendición de Dios los habría acompañado. Pero no estaban obedeciendo fielmente a su ley. Y aunque se regocijaban por el regreso del arca como presagio de bien, no reconocían verdaderamente su santidad. En vez de preparar un sitio apropiado para recibirla, permitieron que permaneciera en el campo de la mies, ahí en la piedra donde la recibieron. Mientras continuaban mirando la sagrada arca y hablando de la manera maravillosa en que les había sido devuelta, comenzaron a hacer conjeturas acerca de dónde residía su poder especial. Por último, vencidos por la curiosidad,
quitaron los envoltorios de ella y se atrevieron a abrirla. A todo Israel se le había enseñado a considerar el arca con temor y reverencia. Cuando había que trasladarla de un lugar a otro, los levitas ni siquiera debían mirarla. Solamente una vez al año se le permitía al sumo sacerdote contemplar el arca de Dios. Hasta los filisteos paganos no se habían atrevido a quitarle los envoltorios. Ángeles celestiales invisibles la habían acompañado en todos sus viajes. La irreverente osadía de los betsamitas fue castigada de inmediato. Muchos fueron heridos de muerte repentina. Este juicio no indujo a los sobrevivientes a arrepentirse de su pecado, sino solo a considerar el arca con temor supersticioso. Ansiosos de deshacerse de su presencia y no atreviéndose, sin embargo, a trasladarla a otro sitio, los betsemitas enviaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim para invitarlos a que se la llevaran. Patriarcas y Profetas, página 577. En esto no fueron diferentes a los filisteos. Querían deshacerse del arca también, en vez de humillarse y reconocer su pecado. Hablan a los del norte, a los de Kiriat Jearim: vengan y llévensela. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la lección que nos da el arca del pacto con este último episodio? La lección que nos da, hermanos, es que Dios no hace acepción de personas, y que tanto a los que están sin ley como a los que están con ley, de la misma manera, dependiendo de su actitud a la ley, así serán juzgados. Dios no hace acepción de personas. Como destruyó a los filisteos, que no tenían conocimiento de la ley, pero rechazaron al Dios de la ley, de la misma manera destruye a los israelitas aquí en Bet-Semes, que eran depositarios de la ley, pero no la querían obedecer. Por eso Pablo dice lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y así, hermanos y hermanas, quisiera ahora decirles que con la luz que hemos recibido tocante a la santa ley de Dios, seamos responsables y propongámonos, mis hermanos, obedecerla siempre por fe y por amor al Señor. Quiero animarles, hermanos y hermanas, para que consideremos esto seriamente, que como los que están sin ley de la misma forma serán juzgados, así nosotros, los que estamos con el privilegio de ser depositarios de la ley, lo seremos si no somos obedientes a ella. De manera que en el nombre de Jesús le hago un llamado a ustedes, hermanos y hermanas, y conmigo empezando, a que revisemos cada mandamiento y veamos cómo lo estamos cumpliendo. Si andamos transgrediendo el sábado, hermanos, recapacitemos. Si andamos, hermanos y hermanas, pagándole a una persona para que trabaje para nosotros en sábado, recapacitemos. Oh, hermanos y hermanas, meterse con la santa ley de Dios no es una cosa tan fácil. Revisemos, hermanos, cuáles son nuestros ídolos, cuáles son nuestros dioses. Revisemos cómo andamos en ese respeto a nuestros padres y a nuestras madres. Revisemos, hermanos, cómo andamos en ese respeto a los votos matrimoniales.
¿Cómo andamos, hermanos, en eso de no levantar chismes? De no andar hablando falsedades de otro. Aunque sean ciertas las cosas, el andarlas divulgando a espaldas del hermano, eso es un crimen. Eso es un atentado a la santa ley de Dios. Ten el valor de ir con el hermano y decirle: ¿sabe qué? Esto y esto y esto pienso de usted. Pero no vaya a agarrar a otro hermano y le mete el veneno y el otro lo tiene y se lo pasa a otro. Y por último es una epidemia la que hay en la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, si lo que dice el apóstol Pablo acá, de que son los hacedores de la ley los que van a ser justificados, pongámonos todos, hermanos, a ser obedientes de corazón a los santos mandamientos de Dios. Obedecerlos por fe y por amor al Señor Jesucristo. Voy a cerrar este mensaje con una oración que David hizo y con una aseveración que Cristo hizo en relación con la santa ley. Vamos primero al Salmo 119, verso 34. Salmo 119, verso 34. Decía David en esta oración: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Pregunto en esta hora: ¿cuántos quieren que Dios les dé entendimiento para guardar la ley de Dios? ¿Cuántos quieren guardar la ley de Dios con todo su corazón? Noten, dice con todo el corazón. No se puede, hermanos, con un corazón dividido servir a Dios. No se puede con un corazón dividido pretender guardar la ley de Dios. Debe hacerse de todo corazón. La oración de David nosotros la debemos hacer también. Pero cierro con la aseveración de Cristo acerca de la ley en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 10. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos y hermanas, somos seguidores de Jesús, ¿no es cierto? Nos llamamos cristianos porque lo seguimos a Él. Entonces lo menos que podemos nosotros hacer es hacer lo que Él hizo. Y en cuanto al guardar los mandamientos, Él dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por eso permanezco en su amor. Si ustedes lo guardan, dice Jesús, ustedes también van a permanecer en mi amor. Que Jesús lo oiga esta mañana y se lo voy a preguntar y los ángeles tomarán nota. ¿Cuántos de ustedes quieren guardar los mandamientos de Dios para permanecer en su amor? Que Dios les bendiga y que cuando Él aparezca en gloria y las tablas de la ley se miren, ustedes y yo podamos decir que hemos amado a nuestro Señor y guardado sus santos mandamientos. Bendiciones para todos. Según este hermoso himno que acabamos de cantar, ¿quiénes son los que por siempre con Jesús dice van a estar? Los que obedecen la ley de Dios por fe. Necesitamos orar para que nos mantengamos haciendo esto por fe de aquí en adelante, porque la fe en cuanto a esto será aprobada muy pronto. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a perseverar en esta fe. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, agradecidos estamos contigo por habernos presentado, Señor, estas tremendas lecciones que hemos extraído del arca del pacto. Ah, Padre, qué significado más profundo el que se encuentra en la santa ley de Dios que contiene esa arca.
¿Cómo, oh Dios, tú has querido que los idólatras la conozcan como lo fueron los filisteos? ¿Cómo has querido que las naciones de hoy también se den a la tarea de mirar si la obedecen o no y que se pongan en armonía con ella? Pero Padre, siendo nosotros un pueblo con este conocimiento tan grande en cuanto a esta verdad, Señor, al evaluarnos, al mirarnos en ella como en un espejo, encontramos, Señor, manchas en nuestra vida, encontramos transgresiones, encontramos, Padre, que no hemos sido perfectos en obedecerla, sin duda, porque lo hemos tratado de hacer sin ti, sin duda, Señor, porque hemos pretendido guardarla sin tener una íntima relación contigo. De manera que en esta hora, Señor, te suplicamos que vengas en nuestra ayuda y que podamos, Señor, contigo de ahora en adelante obedecer por fe tus santos mandamientos. Te rogamos, Padre, que nos ayudes para que ninguno de ellos sea pisoteado por nosotros. Te suplicamos que los principios inherentes en ella, oh Señor, los podamos reflejar en nuestra vida. Rogamos, Padre, que perseveremos en esta verdad, que no claudiquemos y que nos encuentres fieles cuando vengas en gloria, que nos encuentres fieles siempre guardando tus mandamientos. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.